Adicionalmente, hay otras universidades que pronto nos acompañarán en esta red de estudios organizacionales y tecnología. El día de hoy, precisamente, hablando sobre este gran tema que llevamos a cabo de la competencia a la colaboración, vamos a trabajar sobre el tema específico de articulación de actores locales para el desarrollo económico. Y para esto hemos invitado a dos importantes personas que han trabajado sobre el tema y que tienen su experiencia tanto académica como vivencial en precisamente esta articulación con los actores locales, especialmente en la provincia de Bolívar y sus alrededores, en el Salinerito, por ejemplo. Voy a leer entonces la pequeña biografía de nuestro primer invitado y también leeré del segundo invitado para que después darle la palabra. Arturo Rojas Sánchez, quien es el primero a quien saludamos y agradecemos su participación en este conversatorio, es PhD en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, Cuba, magíster en Gerencia Educativa por la Universidad Estatal de Bolívar, aquí en Ecuador, ingeniero comercial y licenciado en Contabilidad y Auditoría de la misma universidad. Posee varios diplomados y formación relacionados con la educación superior y la investigación social. Tiene varias publicaciones en revistas científicas, temas relacionados a la gestión y la educación. Actualmente, y es importante, se desempeña como rector de la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda. Y ha sido en la misma universidad ya director de vinculación con la comunidad, director del Centro de Investigación Especializada y director de la Escuela de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas, entre otros cargos. Finalmente, ha ejercido encargos de relevancia administrativos en el ámbito privado y también ha ejercido representaciones gremiales. Así que, Arturo, muchas gracias. Arturo Rojas Sánchez, muchas gracias, nuestro primer invitado. Nuestro segundo invitado, que ya está también presente y nos acompaña y a quien damos también la bienvenida, se trata de Vinicio Ramírez López. Es salinerito de nacimiento, de padres ganaderos. Su padre fue uno de los primeros y pioneros queseros de la parroquia, aportando al desarrollo de los productos que ya son ícono en el país, el salinerito, y especialmente en los lácteos y en los quesos. Cursó sus estudios en la parroquia Salinas y posteriormente en la ciudad de Ambato. Desde muy joven ha estado involucrado en el trabajo aportando al fortalecimiento organizativo y al desarrollo de proyectos sociales y productivos, principalmente en las comunidades de la parroquia Salinas, desde donde ejerce un aporte a las organizaciones de la corporación Grupo Salinas. A ejemplo de su padre, se ha especializado en el área de la producción de lácteos, siendo uno de los principales técnicos para el control de calidad e innovación en las queseras comunitarias de Salinas y del país. Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de la FUNORSAL, una de las organizaciones pioneras en el desarrollo comunitario y de articulación de los actores en la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar. Vinicio Ramírez López, muchísimas gracias también por acompañarnos. Sin más, pues, le doy la palabra al doctor Arturo Rojas Sánchez, nuestro primer invitado. Adelante, Arturo. A ver si nos active la... Estamos... Sí, un saludo cordial, muchas gracias Andrés, a todo el equipo de la red de ReoITED, igual a Vinicio Ramírez, un distinguido conciudadano bolivarense al frente de FUNORSAL, que es realmente un aporte importante y sobre los temas que vamos hoy a tratar, constituyen básicamente elementos referenciales en los cuales la participación desde el enfoque y mirada de la academia con la Universidad Estatal de Bolívar podemos hoy participar. Por favor, voy a compartir pantalla. Por favor, si me indican si se visualiza. Todavía está... Sí, muchas gracias entonces nuevamente. Como se manifestó, prácticamente... Todavía no se mira, Cris. Ajá, eso le decía, se ve
No se ve, Arturo. Creo que hay que ponerle la pantalla completa, nos dice. Estoy ahí, por favor. No. Y bueno, podemos continuar, entonces yo sigo mirando, por favor. Sí, sí. Ahí se activó, ahí se activó. Ya se compartió. Sí, vuélvale a colocar. Por favor, me indica si está. No parece, qué raro, ¿no? No, pero creo que podemos continuar y creo que se toma un poquito en A ver, el tiempo para que se active. Bueno, podemos continuar entonces, para seguir el orden de la temática nada más. Es muy importante en estos momentos precisamente abordar ciertas situaciones que nos permitan ir avanzando hacia el sistema de desarrollo económico que se necesita en el país. Y por eso es muy importante que la temática relacionada a la articulación de actores locales para el desarrollo económico revista esta importancia que es prácticamente la que nos conlleva al estudio de cómo se va desarrollando en un sistema de relaciones que tienen que estarse confluidos prácticamente en un sistema de actores. En todas las situaciones, en todos los mecanismos y fuentes de administración gubernamental, vamos viendo que es muy necesario confluir también con la sociedad civil, pero siempre hay una desconexión y esta desconexión se produce precisamente por una situación problemática que es un común denominador, dentro de lo cual encontramos prácticamente algunos elementos que nos permiten calificar o determinar que existe una insuficiente coordinación entre niveles de gobierno para el mejoramiento de la infraestructura productiva, especialmente donde que tiene que aterrizar en el territorio. Existe también una escasa participación ciudadana en lo que se llama la gestión del sistema económico. Por ende, una baja articulación interna y una deficiente asociatividad, a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos precisamente por lograr estos sistemas asociativos, sin embargo, persiste esa deficiencia. Limitadas propuestas de proyectos y programas por parte de los actores externos, así como también un insuficiente financiamiento, asistencia técnica y equipamiento para el desarrollo productivo de las parroquias, de los cantones y de las provincias. En esta situación es muy importante también visualizar el rol fundamental que juega el gobierno autónomo descentralizado, visto desde esta manera y hacia una conceptualización que se puede definir a estos gobiernos autónomos descentralizados como una célula básica de gestión de un territorio. Estos están precisamente siendo operados y en ellos actúan en función de los actores y factores locales con total independencia. En este sentido, se van basando precisamente en principios de solidaridad, de subsidiariedad, de equidad interterritorial, integración y con elementos incluyentes de participación ciudadana, que son normas que están establecidas inclusive en el COTAD, que es el código que rige precisamente para el desarrollo y autonomía de los gobiernos descentralizados, que son parte fundamental y que confluyen precisamente para poder lograr una articulación de actores. Visto de esta manera, entonces, hablando en el sentido de desarrollo económico, los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel importante, porque ellos son los encargados precisamente de realizar la gestión del territorio, de participar con sus decisiones hacia los actores y que esto vaya fomentándose precisamente con un plan de desarrollo en donde que se integre o se incentive a la actividad productiva, donde que existan mecanismos de preservar la biodiversidad, donde que haya instancias que permitan promover la organización de los pobladores y en definitiva este gobierno autónomo descentralizado permita controlar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Es así que visto desde esta manera nace una idea de llamar la gestión asociada,
Y esta gestión asociada prácticamente permite ir definiendo algunas cuestiones como, por ejemplo, de planificación, de gestión realizados de forma compartida entre organizaciones estatales, entre organizaciones de la sociedad civil, en el sentido más amplio que se la pueda catalogar. Es así que se va confluyendo un sistema de trabajo planificado y de relación articulada entre los colectivos. Y se van creando de esta manera para poder elaborar y gestionar proyectos o programas cogestivos que en sí mismos son una red y que devienen de una trama reconfigurada y activa, es decir, una red de redes de gestión asociada. Por lo tanto, según este concepto que podemos llamarlo de gestión asociada, implica fundamentalmente la conformación de escenarios de planificación y gestión, planificación de escenarios mixtos, intersectoriales, interdisciplinarios, pluripartidarios, que se puedan manejar exclusivamente con reglas de juego bien claras y conocidas por todos, donde que es necesario implementar una metodología, donde se pretende construir una nueva forma de saber hacer, un nuevo conocimiento a partir de los saberes y también de las ignorancias de todos los que participan, una nueva cultura de lo político, de lo público, de lo social, donde se preparan precisamente aquellas decisiones que serán adoptadas por los funcionarios responsables, ampliando la base en la toma de decisiones, es decir, colaborando en la profundización del sistema democrático. En este contexto, la participación se concreta en todas las instancias del proceso, desde un análisis situacional, una propuesta estratégica, la factibilidad, la gestión, el monitoreo y ajuste de todos estos elementos, dadas de forma simultánea, así como también compleja, tal y cual aparecen en la realidad que nos toca enfrentar. Es decir, tenemos que ir construyendo un tipo de modelo de actuación que se pasa a un estilo de prácticas asociadas cogestivas, asentadas en modos de elaboración que significan trabajo conjunto, construcción de vínculo, producción de conocimiento y también de soluciones adecuadas y apropiables, ¿no? Como puede observarse y como podemos ir apreciando, esta definición tiene al menos 3 ejes sustantivos al referirnos a la gestión asociada, ¿no? Uno que involucra la construcción de nuevos escenarios de planificación de las políticas públicas a partir de la gestión integrada de programas y proyectos. Otro que coloca la importancia de la metodología, esto en términos de las reglas de juego necesarias para asegurar, en primer término, un camino colectivo desde la decisión y transita hacia la acción. Y un tercero que es mucho más abarcador, que aspira desde la participación ascendente a la profundización del sistema democrático en un contexto macrosocial. Entonces, prácticamente en todos estos análisis que vamos haciéndolos, se va adhiriendo un enfoque que se cuestiona, en primer lugar, algo como superficial, que es el uso y el abuso, a veces de términos nada más que no están siendo llevados a la práctica. Y también hay que ser consecuentes que existe una heterogeneidad de configuraciones de sentidos atribuidas a estos términos que hablamos como de gestión asociada, que luego transitaremos hacia lo que se llama la articulación. En este concepto, entonces, de la gestión asociada en el campo de las políticas sociales, hay que revisar su origen, su utilización, la vigencia y el sentido otorgado al mismo en el pensamiento circulante, especialmente este es un concepto que ha venido desarrollándose en la década de los 90 y en función de paradigmas de la política social dominante en los últimos años, ¿no? Paralelamente, creemos y estamos convencidos que la gestión asociada como concepto y práctica requiere de una profunda reflexión que permita hacerle viable, teniendo en cuenta, por un lado, el quiebre del lazo social y por el otro, la convicción de que la política social, como tantas veces se ha manifestado, vaya siendo una construcción colectiva que da cuenta del conflicto distributivo que atraviesa una sociedad. Asimismo, frente a los dramáticos cambios que se producen en la estructura y en los modos de relacionamiento social en todos los países, es indispensable interrogar al concepto y a los contenidos de la gestión asociada en vista a la construcción de una nueva institucionalidad de la política social. Creo, en el proceso de construcción de espacios públicos asociativos. Y esto no implica únicamente procesos crecientes de articulación, implica adecuadas coordinaciones interinstitucionales, también otras modalidades similares,
a su vez supone también la construcción de una esfera común de afirmación democrática, un lugar de reencuentro de los ciudadanos preocupados por la convivencia colectiva, un punto de convergencia entre la política, participación y democracia, un ámbito de la política social para la repolitización del ciudadano. En este sentido, debemos estar nosotros conscientes que hay que pensar en nuevas formas de ir mirándole al Estado, de ir mirando a las autonomías que ejecutan y que son efectuadas desde los gobiernos autónomos descentralizados, pensar en la democracia y en la ciudadanía después de un agotamiento que hemos estado sintiendo y que vamos viviendo precisamente por las diversas formas de dominación política y social que han sido predominantes en el último medio siglo. Entonces tenemos que preguntarnos con qué instrumentos hacerlo, cuándo el conjunto de nociones y creencias que abonan las principales tradiciones políticas se han construido, bajo qué paradigma. En efecto, esto ya da lugar, cómo poder afirmar, y en casi toda América Latina, así como en el Ecuador, la ecuación de Estado y sociedad civil, que va mostrando un claro desequilibrio hacia el lado del Estado, con una debilidad en general muy fuerte entre las organizaciones sociales. Entonces, generalmente las relaciones entre el Estado y el sector no gubernamental han sido de cooptación recíproca o adoptación de modalidades verticalistas, clientelares y corporativas. Entonces, en esta situación nos conlleva precisamente a mirarle a la gestión asociada como procesos que nosotros debemos encaminarlo hacia la articulación. Y esta articulación dividida en dos elementos, tanto una articulación interna como una articulación externa, en donde aquí debemos de seguir reconfigurando ciertos elementos que permiten ir gestionando precisamente los sistemas económicos. Y en esta parte debemos decir que la gestión de los sistemas económicos locales deben incluir el uso eficiente de los recursos y una política que obedezca a los objetivos que se pretenden alcanzar. Para ello es importante que dicha gestión vincule elementos técnicos y científicos como herramientas de desarrollo sobre la base de la continuidad, lo que implica realizar un seguimiento de aquellas ideas que generen acciones para el mediano y largo plazo. Se debe considerar entonces de esta manera al sistema económico como un conjunto de arreglos históricamente construidos mediante el uso de la tierra, el trabajo, capital, organización, tecnología y tiempo necesarios para desarrollar la actividad económica local mediante la participación de agentes económicos regulados por normas jurídicas entre los factores de producción, distribución y consumo. Es así entonces que cuando nosotros intentamos generar espacios de desarrollo económico, debemos tener muy clara la idea de que la articulación es una de las herramientas indispensables y necesarias para poder nosotros llegar a estos grandes anhelos y sueños que tenemos todos de ver fortalecido un sistema económico. De ahí que la gestión asociada, repito nada más, se puede dividir tanto en una articulación interna y una articulación externa, en donde que en este conjunto de conceptos podemos decir que la articulación es un proceso de interrelación entre estos diversos actores que de manera responsable y basado en principios, en reglas e incentivos, permite compartir recursos, realizar acciones y también conocimientos en función de la estrategia de desarrollo económico local. Y para llegar a poder entender prácticamente qué es la articulación, nosotros debemos comprender que existen diversas fases por las cuales debe atravesar la articulación. A veces solamente nos quedamos en el concepto de la palabra, pero no vamos mirando que realmente existen otros procesos que permiten coadyuvar a este gran objetivo. Y aquí, en un trabajo investigativo que se ha realizado, vemos que para llegar a la articulación hace falta tener 4 pasos fundamentales que les hemos identificado como interacción. Esta interacción es la que va a permitir precisamente conocernos entre partes, es decir, saber identificar las competencias, el accionar de cada uno de los actores, ya sean actores gubernamentales, ya sean actores públicos, actores privados, actores mismos de la sociedad civil, en donde que dan a conocer
cada una de sus características como entes o como instituciones, para qué están creadas. Cuando ya se identifican en este proceso de interacción, que es precisamente este diálogo, este encuentro que hacemos entre las instituciones, entre las personas, se debe propender a una escalada que va a pasar por diferentes etapas. Y ahí viene una etapa que la llamamos nosotros de cooperación, en donde que aquí precisamente se establecen reglas, existen recursos, y cada uno de estos elementos que nosotros vamos identificando tienen que ver cómo se van compartiendo entre los diversos actores para que pueda seguir dando paso en escalada, como repito, a otro subsecuente paso, como se llama la colaboración. Entendida la colaboración, en cambio, como la implicación aquí ya con mucha mayor responsabilidad de poder emplear recursos, de poder llegar a determinar situaciones organizativas para una toma de decisión. Entonces, esta colaboración viene antecedida precisamente por una etapa de cooperación, donde que primeramente fue necesario haber realizado procesos de interacción. Entonces, en esta subsecuente escalada, vamos llegando a un momento más específico que se llama la coordinación. Esta coordinación es el eje precisamente a donde nosotros llegamos para poder determinar ya mecanismos de control, para poder identificar responsabilidades más estrictas y poder ejecutar cada una de las acciones que se responsabilizan a los distintos actores. Entonces es muy necesario partir desde estos conceptos, como se los decía, para poder nosotros tener muy claro cómo realmente se van articulando o cómo se llega a la articulación. Entonces no debemos quedarnos solamente en los conceptos y como hemos referido, la gestión asociada, que hoy se la conoce, es un proceso de articulación, pero para que sea sostenido este proceso de articulación, tiene que también verse fortalecido todos aquellos anteriores pasos, porque si nosotros no ponemos énfasis en cada uno de ellos, prácticamente la articulación no cumplirá su objetivo. Entonces, mucho se ha hablado sobre articulación y están establecidos en los diferentes tipos de políticas o de políticas públicas que se han emitido, pero sin embargo, nosotros vamos viendo que todos esos anhelos y esos resultados que se esperan no han sido concretados en la realidad. Y es precisamente porque fallaron en cualquiera de las etapas anteriores. A lo mejor llegaron a un 100% de interacción, pero en la cooperación se vieron debilitamientos, en la colaboración igual. Entonces no se pudo llegar realmente a una verdadera coordinación y ese ha sido el fracaso precisamente de verle a un sistema económico en la actualidad desfavorecido. Esperemos de que podamos nosotros ir a través de la academia llegando especialmente a los principales actores que tienen que estar enfocados en este desarrollo económico, asuman con mucha responsabilidad todos estos otros elementos, ya que en primer lugar deberíamos tener una identificación de estos principales actores. Y podemos a lo mejor citar o enumerar algunos de ellos para ver la importancia que tienen dentro del desarrollo económico. Y ahí tenemos, al referirnos en nuestro país, ¿verdad? Y si nos aterrizamos a los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos el gobierno provincial, el gobierno municipal, y más que todo, los campos de acción que cada uno de ellos tienen, ¿no? En este caso, el gobierno provincial trabaja precisamente bajo un plan de desarrollo provincial que fomenta actividades agroproductivas. Entonces, eso es lo que debemos conocer en la interacción para poder nosotros emplear mecanismos de cooperación, de colaboración y de coordinación con el gobierno municipal, con el gobierno parroquial, porque cada uno de ellos tiene competencias específicas. Y así como existen este tipo de actores de gobiernos autónomos centralizados, también existen actores de la cosa pública, es decir, de las instituciones, ¿no? Y vemos que en el territorio hay presencia de ellos y que realmente involucran una buena cantidad de recursos, pero los resultados a veces nos decepcionan, ¿no? No con esto estoy siendo pesimista, sino que en el enfoque de la realidad vemos que es muy necesaria la articulación, porque en el estudio de los casos se ha visto que realizan un trabajo individualizado, un trabajo aislado y no rinde realmente los resultados esperados, ¿no?
Dentro de estos actores de territorio encontramos al MAGAP, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el MAGAP? Fortalece e impulsa la agricultura y está dentro de su misión fortalecer la soberanía alimentaria. Vemos al mismo FEP, ¿verdad? Al Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, que brinda el apoyo organizativo. También se preocupa de los medios de producción, tiene etapas de apoyo a la comercialización. Tenemos Ban Ecuador, Mintur, el MIPRO, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es indispensable en estos lazos de interacción, precisamente para mejorar las vialidades, los accesos, y así una cantidad de instituciones que a veces dejamos de tomarlas en consideración y que vemos que sus trabajos, que lo van haciendo de manera muy particular, con el mejor de los propósitos, a veces no se ven los resultados efectivos por esta falta de articulación. Por eso es importante que los actores locales tengan en concepto, tengan en intención y muy claro realmente conocer cuáles son los campos de competencia, las esferas de actuación que tienen cada uno de ellos, ¿no? Dentro de la provincia de Bolívar que nos compete a nosotros, hemos identificado a un gran grupo de actores, y es de los que los estoy enumerando, ¿no? Como Agrocalidad, el programa del Buen Vivir Rural, el MIES, la Fundación Suizaid, los productores mismos en sí que constituyen actores elementales para ello. Por lo tanto, existen actores internos y ahí podemos ir definiendo precisamente qué es la articulación interna. Y esta se refiere precisamente a las relaciones que se establecen entre el conjunto de actores internos, es decir, los que viven dentro de una misma localidad. Por lo tanto, se considera articulación externa, en cambio, a las relaciones entre los actores internos y los actores externos, es decir, los que están fuera de los límites de esa localidad, que son muy necesarios para el desarrollo económico. Al hablar nosotros y referirnos en este caso, por ejemplo, a las parroquias rurales, que nos compete por estar presente también nuestro amigo Vinicio Ramírez, oriundo de la parroquia Salines. Prácticamente en las parroquias rurales del Ecuador, la articulación interna se establece entre miembros de las juntas parroquiales, entre los productores, entre las organizaciones que tienen sede en cada una de las parroquias. Estos actores persiguen intereses comunes, destacándose especialmente el desarrollo de la propia parroquia, para lo cual requiere que la gestión del sistema económico se oriente a este fin. Por lo tanto, la articulación interna constituye la base para llegar a la articulación externa. Lo anterior significa que todos los involucrados en este proceso deben tener objetivos y metas en común que les permitan conformar un frente único ante los actores externos. En tanto, el accionar de los actores económicos locales internos que son liderados en este momento por las juntas parroquiales, por el nivel de gobierno, se encuentran asociados a la articulación de su tejido productivo, a la gestión de sus factores correspondientes con los actores externos que tienen capacidad de influir de forma directa o indirecta en el desarrollo local. Así vamos a encontrar entonces que en este sentido de la articulación externa es un proceso estratégico para poder armonizar el trabajo de diversos actores que transcurre por acciones conjuntas, como lo habíamos manifestado, de interacción, de cooperación, de colaboración y de coordinación. El paso por cada una de las fases antes mencionadas depende del nivel de compromiso que exista para compartir metas, información, recursos y responsabilidades. Es así que entonces podríamos decir que al llegar a la última fase de la coordinación, es un proceso mediante el cual se va generando sinergia. Esto es importante. Esa sinergia de poder compartir recursos, de poder compartir el know-how de cada una de las instituciones y de sus propios actores, va siendo muy sustancial entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, donde los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar. Es decir, aquí se tiene que trabajar en una teoría de gana-gana, enfocado en el bienestar colectivo, enfocado en el bienestar común, y que va más allá de sus intereses e ideologías particulares. Entonces, la interacción, la colaboración y la coordinación son fases realmente muy necesarias, son inevitables para que se pueda llegar finalmente a la articulación como tal. Es así que igual podemos nosotros ir identificando que en el proceso de articulación se manifiestan relaciones tanto verticales y horizontales.
Las relaciones verticales están dadas precisamente por la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto parroquiales, rurales, cantonales, provinciales, ¿no? A las distintas delegaciones ministeriales y que tienen su origen a nivel nacional inclusive. Adicionalmente, el gobierno autónomo descentralizado, al referirnos de las parroquias rurales, recibe aportes también del gobierno provincial y cantonal, ya que dentro de sus competencias está prácticamente la distribución de una parte de sus recursos para apoyar a estos gobiernos, ¿no? Entonces, asimismo, se puede desarrollar interconexiones entre los actores de un mismo nivel, al referirnos a la articulación horizontal. En este sentido, los actores involucrados en este nivel de horizontalidad presentan dimensiones y características similares, los cuales, bajo intereses asimismo comunes, pueden favorecer la coordinación entre ellos y estimular el desarrollo del sistema económico local. Lo anterior podemos manifestar que mediante este tipo de relaciones entre actores internos que trabajan al interno mismo de sus propias localidades y entre los actores externos que están vinculados al proceso de esta gran articulación, son favorables. En este sentido, podemos hacer como referencia a un autor, Max Siglia, y nos da una definición concreta de articulación. Y nos dice que la articulación se debe mirar como un proceso por el cual se establecen relaciones permanentes de tipo asociativo entre actores de desarrollo de un territorio, con objetivos comunes, que trascienden los intereses particulares o sectoriales en un marco de relaciones de poder que admiten cierta flexibilidad y que pueden estos cambiar en el tiempo, de acuerdo a las circunstancias. Vinculando a este criterio, se considera que el proceso de articulación es efectivo cuando la toma de decisiones que lleva implícita se realice de manera colectiva, donde cada actor pueda tributar al desarrollo económico del territorio. Entonces, varios son los enfoques que se pueden hacer desde estos conceptos, ¿no? Y de acuerdo a estos enfoques de desarrollo endógeno, es prioritaria la búsqueda de articulación entre los agentes de desarrollo de la propia localidad en torno a un proyecto estratégico que se encuentre sustentado en determinadas formas socioeconómicas para la misma. Es importante señalar entonces que la principal manera de articulación del sistema económico constituye o están basadas en los proyectos productivos que se elaboran desde los mismos actores internos y que son apoyados por los ministerios, las ONG, las fundaciones, otras instituciones que actúan en el territorio. Y así podemos ir identificando que son múltiples los actores que intervienen en el proceso de articulación. Además de los actores de la administración pública, intervienen prácticamente todos los actores económicos, entre los que se destacan las empresas, los bancos, las instituciones, los centros de investigación, la universidad, las organizaciones no gubernamentales, entre otros, que son muy variados. Y esto todo, y todos ellos confluyen precisamente en función de lograr avances en los procesos que conducen al desarrollo. ¿Esto qué significa? Es someterse al interés general y al ordenamiento jurídico que defiende los intereses debidamente planificados y organizados para cumplir de forma eficiente aquellas políticas y metas que responden oportunamente a las demandas ciudadanas. Por su parte, los actores fundamentales son el Estado, con sus organizaciones políticas, con instituciones públicas, los que tienen como propósito su acción, o los que tienen como propósito de su acción el lucro, que son otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero que están confluidas en este escenario de actores, y ahí podemos identificar a las micro y pequeñas y medianas empresas, como se ve, por ejemplo, en el caso de algunas parroquias, ¿no? Especialmente en Salinas, el fomento de la microempresa, claro, que tienen diferentes fines, pero siempre está por intermedio también el fin económico. Las fábricas, los comercios, las empresas de servicios, las organizaciones de origen privado, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, que también son muy elementales y sustanciales para el proceso de articulación y de desarrollo económico. Adicionalmente, también se pueden identificar aquellas que tienen como propósito de su acción el bien común, y estas están identificadas como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, las asociaciones,
asociación de agricultores, gremios, sindicatos, organizaciones de apoyo, centros de investigación, como ya se había dicho, es decir, hay una multiplicidad de actores que tienen que intervenir necesariamente para que surja y dé efecto el sistema económico. Entre los actores señalados, como se ha ido manifestando, se pueden distinguir actores centrales y actores secundarios o también subordinados que inciden decisivamente en la articulación externa. Y esto es una condición fundamental para el éxito de este tipo de procesos, desde la formulación de programas y estrategias hasta la evaluación de los resultados alcanzados. En los esfuerzos estos de la articulación es vital entonces la intervención de personas y grupos sociales en la toma de decisiones públicas y su control, máxime cuando se trata inclusive de la gestión del sistema económico, en lo referido precisamente a la implementación de diversos procedimientos y estructuras que la faciliten. En este contexto podemos decir que los productores independientes y los asociados constituyen los grupos sociales importantes en la toma de decisiones para el desarrollo de un sistema económico. Entonces, en esta correspondencia, podemos mirarle, si es que nosotros hacemos un énfasis en los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente en las parroquias rurales, tienen una responsabilidad de atraer la comprensión y el apoyo de las instituciones nacionales públicas, buscar ayuda, así como asesoramiento, tanto del sector privado como del sector público, las organizaciones sociales, las mercantiles, las industriales, las académicas, las científicas. Constituye entonces Arturo, gracias. Constituye entonces un desafío a superar por todo este conjunto de actores involucrados y es precisamente lograr alcanzar esas ventajas competitivas y añadir valor a las producciones, a los servicios que forman parte de su sistema económico. Esto les va a permitir realmente tener un mejor posicionamiento en el contexto local, regional, nacional, sobre la base del impulso que les proporciona una articulación efectiva con los actores externos correspondientes. Para finalizar, simplemente entonces, podríamos decir que para gestionar los sistemas económicos es imprescindible tener un diagnóstico de la situación de los actores y factores externos, lo cual permite conocer el potencial propio para atraer inversiones y recursos provenientes de diversas fuentes que son necesarios para impulsar el plan de desarrollo endógeno y ofrecer bienestar a los habitantes de sus localidades. Muchas gracias. Creo que hemos cumplido con el tiempo, estimado Andrés. Muchísimas gracias, Arturo. De hecho, vimos también la presentación, se compartió, mientras hablaba, estaba compartida la presentación. Damos la palabra a Vinicio Ramírez bueno, ya leímos su currículum. Es una persona que ha estado vinculada muchísimo con la producción y con los actores locales de todo lo que es el programa y la red del Salinerito en la provincia de Bolívar. Bienvenido, Vinicio, le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Andrés, Crisbel, Cristina, Arturo. También agradecer el habernos invitado para este pequeño conversatorio a Efraín, un gran amigo de acá de Salinas. Hablar de este sistema de articulación de actores realmente es un tema que nos apasiona, es un tema que vivimos a diario, ¿no? El día a día. Hablaba Arturo de algunos conceptos. Todos estos conceptos deben ser canalizados o ejecutados y puestos en la práctica. Y es de esta manera que en Salinas, que los conceptos que hay en libros, en estudios, realmente poner en práctica, ¿no? Entonces, durante estos minutos que nos han dado la oportunidad de participar, hablaríamos de Salinas ahora ya de unas 5 décadas que estamos cumpliendo. Hablamos desde 1970 hasta el 2020. Justamente este 16 de agosto cumplimos 50 años del proceso de desarrollo de Salinas dentro del cooperativismo, ¿no? Entonces, una pequeña introducción. La primera década que Salinas ha tenido ha sido fundamental, ha sido
como el camino que ha dado para Salinas. En esta primera década que hablamos de los años 70, ha sido la superación de las necesidades básicas de Salinas. Salinas es una parroquia muy antigua, pero vamos a hablar no tanto de esos temas, sino más bien de cuando hemos empezado este tema de desarrollo comunitario. Entonces, la primera década, como decía, la superación de las necesidades básicas. ¿Cuáles han sido estas? Salinas, en sus inicios, viviendo dentro de una hacienda, existía o ha existido un montón de dificultades. Lo primero ha sido vencer o tener una buena educación, tener acceso a agua, a luz, a salud, a carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, en esto fue enfocado los primeros años de lo que es el sistema organizativo de Salinas, tener una vida digna, ¿no? Acceder a estos servicios. Luego, superado esta primera década que ha sido de mantener o tener esta vida digna, viene ya una segunda etapa, justamente ya para ir enfrascándonos en la articulación de actores. A ver, ¿qué existe en Salinas? En Salinas existe solo gente, no, existe lo principal. Existía buen carisma, existía gente que quería salir de la pobreza, existía gente con ganas de hacer algo. Entonces empieza este proceso organizativo comunitario. Al hablar de este proceso comunitario, a ver, ¿para qué nos unimos? Nos vamos a unir por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la primera década? Salir de la pobreza, tener educación. Ese fue el primer enfoque de la gente. Unirse, organizarse para tener este camino hacia un futuro mejor. Entonces, lo principal para Salinas ha sido el tema organizativo, que podamos organizarnos en base a una necesidad, en base a un conjunto de ideas que a futuro se puede ir trazando. Entonces, la primera cosa que para seguir este proceso de Salinas ha sido fortalecer la parte organizativa. Fundamental para toda articulación de actores, para todo tema de desarrollo comunitario, las bases, los cimientos bien formados o fortalecidos dentro de lo que sería la organización. Dentro de la organización viene ya una tercera etapa, que es el tema del cooperativismo, ya trabajar en una organización sólida, en una organización formada. Entonces la gente se reúne en sus primeros tiempos a lo que es la formación de una cooperativa de ahorro y crédito. Pero no tenemos muchos fondos para que vamos a ahorrar, no. La conformación de la cooperativa no era netamente para buscar fondos, sino era para tener una organización sólida que a futuro pueda sostener todo este tema de desarrollo. Entonces, Salinas, conformado ya con una cooperativa, conformado con una organización, ahora ¿qué viene? Busquemos qué hacer, pues, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Hay vacas, hay algunos que tienen algunas cosas. Compañeros, entonces empecemos esta tercera etapa a dar valor agregado a nuestras materias primas. Entonces, el dar valor agregado a nuestras materias primas es crear fuentes de trabajo, crear esperanza, que la gente crea en la gente, que no salga, que se quede en su pueblo y empiece a trabajar por su pueblo. Entonces empieza la tercera década, la consolidación de las fuentes de trabajo a través de dar valor agregado a las materias primas. Entonces empezamos con una
primera empresa productiva ya sólida, porque ha habido algunas otras que no han tenido mucha fuerza, que ha sido la quesería. El 80% de las familias aquí en Salinas contamos con una, con dos vaquitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el crear la quesera ha venido a ser como el motorcito de Salinas. Bueno, ya están los quesos. ¿Qué más tenemos en el subtrópico? Salinas está desde los 4.200 metros, que está al pie del Chimborazo, hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos pisos climáticos también nos ha dado la posibilidad de desarrollar un montón de actividades. Entonces, tenemos moras, tenemos eso. ¿Y qué hacemos con las moras? Hagamos mermeladas, hagamos esto. Entonces, lo primordial ha sido ir entonces dando valor agregado a nuestras materias primas, creando fuentes de trabajo. Entonces ya tenemos 3 cosas importantes que ha sido para el salinerito. Salir o tener educación, tener los servicios básicos. Segundo, tener una organización sólida conformada a través de una cooperativa. 3, la consolidación de fuentes de trabajo, crear fuentes de trabajo, crear microempresas, ¿no? Ahora ya no queremos hablar de microempresas, sino de empresas. Cambiar la palabrita micro a empresas. Ya no estamos hablando que somos pequeñitos, sino tenemos que cambiar este concepto de empresas para que la gente también se vaya cambiando y diciendo, no, no es una microempresa, es una empresa. Así conste con 1 o 2 personas hablar de una empresa. Luego de este valor agregado ha venido acompañado de crear una marca corporativa. Entonces, todas las organizaciones que están articuladas al salinerito han visto esta oportunidad de consolidar una marca. Ustedes ven un muñequito en diferentes partes, los que siguen esto del salinerito. Entonces, ha sido o es importante dentro de las organizaciones de economía solidaria tener una marca que nos identifique, donde sea que se encuentren, ven esta marca, el salinerito, y inmediatamente le relacionan con trabajo comunitario, le relacionan con productos naturales, artesanales, y le relacionan también con calidad. Luego, con el transcurso de esto, vamos viendo que las bases importantes, bueno, hacemos productos de calidad y todo eso, pero para que esto en el tiempo se vaya manteniendo, tenga solidez, lo que necesitamos es un tema importante de capacitación. Estamos hablando de gente, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que por el mero hecho de no tener una buena educación, no había carreteras, etcétera, etcétera. Nuestros padres, nuestros abuelos, máximo llegaron a 1er grado, 3er grado, entonces tenía que autoeducarse. Entonces, para Salinas ha sido importante en las 3 primeras décadas la capacitación permanente. Capacitación en contabilidad, capacitación en administración, capacitación en producción. Entonces, esto ya vamos hablando de 5 cosas importantes para Salinas, para ir un poco retroalimentando. La parte organizativa, la parte de dar valor agregado, la parte de la capacitación. Dentro de la capacitación está un eje importante que ha sido para Salinas, que hasta ahora se lo mantiene y se lo debe mantener para que esto continúe en el tiempo y continúe a futuro, que es, compañeros, la parte de la administración, que nuestra gente que trabaja, que está dentro de nuestra cadena, que está dentro de nuestras redes, sepan administrar. Administrar no solamente ver las cosas hacia dónde vamos, sino que sepan cuidar cada centavo que ingresa
por la venta o por el ahorro del socio, que estos recursos no se vayan por un lado. Muchas de las empresas, no solamente comunitarias, sino de diferentes índoles, han perdido es porque no ha habido una buena administración. Como dice Padre Antonio, que los administradores no tengan los bolsillos rotos. Cuando un administrador tiene los bolsillos rotos, la plata se les va cayendo y al final del año no existe. Entonces, esto ha sido una base importante para el logro del Salinerito. Dentro de esto, otro punto importante es la parte de mantener una contabilidad, los números. Menciono nuevamente a Padre Antonio, que es nuestro gestor, nuestro líder, que una contabilidad tiene que ser puntual, tiene que ser a tiempo. Si una contabilidad no es entregada a sus socios a tiempo, ya no es cuentas, sino se transforma en cuentos. Entonces, estas dos cositas que es importante para Salinas ha sido y es, como digo, una base fundamental, el manejo adecuado de los recursos económicos, que no es del administrador, que no es del presidente, que no es del gerente, sino es de los socios. Nosotros como dirigentes tenemos que mensualmente o trimestralmente presentar nuestros balances económicos a los socios. De esta manera estamos transparentando lo que estamos haciendo para que nos juzguen, y no tiene que ser para 1 año, 2 años, tiene que ser mensuales, máximo trimestrales. Entonces esto nos ha ayudado en el tiempo a que las cosas funcionen de mejor manera. Otro punto que estamos manejando dentro de lo que ha sido el Salinerito es la conformación de redes. Solo Salinas como Salinas no hubiésemos llegado a ningún lado. Si Salinas durante estas décadas, durante este tiempo, recibió mucho apoyo de ONGs, de cooperantes, y si hubiésemos solo absorbido para nosotros, estaríamos hablando de algo egoísta. Entonces, incluso hay el libro escrito por Padre Antonio, que es La Puerta Abierta, que si yo aprendí de otros, nosotros, ¿por qué no enseñar hacia los demás? Entonces, en esto Salinas maneja muy bien este tema de voluntariado, de transferencia de tecnología y formación de redes. Es así que a nivel nacional, Salinerito cuenta con 55 queseras en diferentes partes del país, ¿no? Formar estas redes del tema que estamos hablando, formar estas articulaciones con otras organizaciones comunitarias. El enfoque nuestro, los principios nuestros siempre será trabajar con organizaciones que abarquen a la mayor cantidad de personas de una comunidad o en algunos sectores puede ser incluso de barrios, pero que sea no de una persona, sino que sea de toda la comunidad, que todos tengan los mismos beneficios. Aquí en el tema de los mismos beneficios, cuando trabajamos en tema organizativo, en este tema cooperativista que nosotros lo llamamos al estilo salinero, es que todo socio tenga la misma ventaja o la misma consideración de un socio que nos, pongo ejemplo, que nos entrega 5 litros de leche versus un socio que entrega 300 litros de leche. Los dos tienen y son tratados por igual. El uno tiene un solo voto, el otro también tiene un solo voto. Entonces, esto aquí empezamos a hablar de igualdad y de equidad, que no, el que tiene más no le hunda al pequeño, ¿no? Entonces, es una forma que desde los inicios Salinas ha ido desarrollando, que ahora es casi normal hablar de esto, de equidad, hablar de igualdad. Luego,
Para esto, ha salido algunas, en el caminar mismo de Salinas, ha ido saliendo algunas políticas internas conformando estas redes, de ir formando, dando valor agregado a los productos. Es así que hoy en día como Salinas tenemos dentro de nuestro portafolio 250 productos que son propios de acá de la zona, pero que también son de otras organizaciones. Trabajamos con organizaciones del Oriente, trabajamos con organizaciones de acá del centro del país, Chimborazo, Tungurahua, apoyando y fortaleciendo estas redes, ¿no? Que siempre van encaminados dentro de lo que es la economía solidaria, dentro de lo que es comercio, comercio justo. En este puntito de hablar de comercio justo es donde nosotros tratamos y es como obligación pagar precios justos a nuestros socios, pagos puntuales, ese tipo de cosas, un servicio más personalizado. Esto es lo que posiblemente en algunas otras empresas de carácter privado no puede existir, donde más están enfocados al tema de ganar, 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 ganar. En cambio, nosotros estamos pensando más en el ser humano. En estos tiempos, entonces, para que esto se vaya desarrollando también, hemos ido viendo desde su inicio el tema de ir creando nuestras propias tiendas para llegar directamente al consumidor. Entonces, esto ha sido una fortaleza desde inicio. Cuando en 1978 se creó la primera quesera, con la cooperación suiza, con José Dubach, que también es un personaje dentro del proceso de Salinas. Cuando de aquí para salir, hablando en los años 78, de aquí para salir a Ambato o a Guaranda, para salir a Guaranda se tomaba un día, porque no había carretera, para salir a Ambato 2 días, y en el 78 hablar de llegar con los quesos y con una tienda a Quito, comenta nuestros padres, comenta Padre Antonio, una locura, ¿no? Pero creo que este mundo está hecho de locuras. Entonces, don José Dubach dijo, ustedes me hacen buen queso y yo me encargo de vender este producto en Quito. Entonces se inauguró la primera tienda especializada en quesos en Quito, en el sector de Santa Clara, donde todavía tenemos. Entonces, esto también nos ha enseñado que si yo tengo directamente contacto con el consumidor, puedo escuchar las falencias que podemos tener, ya viene a ser una autocapacitación, decir, cliente tal nos dice esto. Entonces, eso ha sido y es también muy importante para nosotros tener nuestras propias redes de tiendas del Salinerito a nivel nacional, ¿no? Hablábamos entonces de estas redes donde ya no solamente pueda existir el queso, el Salinerito, sino ahora podemos llegar a una tiendita nuestra y vemos que están las artesanías de un grupo de mujeres de Esmeraldas. Vemos que el cacao para hacer nuestros chocolates ya viene de un grupo de la provincia de Los Ríos o del Oriente. Entonces, la formación y la articulación de estas redes ha sido importante para ir creciendo, ¿no? Luego ha venido dentro de todo este enfoque para seguir creciendo. Una de las políticas que Salinas hemos manejado ha sido la no repartición de utilidades. Si yo trabajo como normalmente en algunas empresas pasan, yo trabajo, pero a mí me dan las utilidades.
Aquí una de las políticas ha sido las utilidades que sean reinvertidas para el tema de ampliar la empresa, para el tema de capacitación, para desarrollo social, para crear otra pequeña o otra empresa. Entonces, la gente ha mirado con buenos ojos esto de no repartición de utilidades, que estas sean tomadas para poder crear más fuentes de trabajo. Si hablamos en la década de los 80, en la década de los 90, casi hasta los 2000, con las utilidades generadas por estas empresas de acá de Salinas, han servido para llegar con profesores a las pequeñas comunidades, para contratar doctores, para llegar a las pequeñas comunidades. Entonces, el trabajo del salinerito no solamente es enfocado en producir o en generar recursos económicos, sino que estos sean redistribuidos para el desarrollo social de la población, para crear fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, esto así en temas generales, como Salinas ha tenido la apertura y la expansión de este sistema socio-organizativo, de este sistema cooperativista. Luego pasaríamos ya a una quinta década. Hemos pasado ya brevemente estos 40 años que han sido superación de las necesidades en estos 40 años del proceso organizativo, la consolidación de las fuentes de trabajo, un modelo educativo, y ahora venimos de aquí a futuro. ¿Cómo vamos a permanecer 50 años más en el mercado? Y es no solo en el mercado, sino como Salinas. Todo el mundo nos preguntan, bueno, han llegado y hasta acá, y de aquí a futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces viene un reto fuertesísimo para Salinas, y justamente aquí viene ya el tema de ir fortaleciendo más estas redes a nivel nacional, fortaleciendo no solamente con los actores de producción, sino con universidades, con ONGs, con gobiernos parroquiales, gobiernos cantonales. Entonces, para que esto se pueda replicar en otros lados, pero que también dentro de Salinas se pueda ir fortaleciendo y podamos seguir en el tiempo. Ahora se nos viene un montón de cosas con esto de la pandemia, hacia dónde tenemos que enfocarnos. Hay muchas organizaciones que nos llaman, dice, y ahora Salinas, ¿qué va a hacer? Sí, no será la primera crisis que vamos a enfrentar. Hay que prepararnos y dar un giro a muchos de nuestros negocios, ¿no? Saber qué es lo que quiere, cómo vamos a llegar. Tal vez muchos no estábamos preparados, pero no hay que quedar ahí esperando a ver qué pasa. Entonces, este tema, ahora el giro nuestro de negocios en algunas de las empresas de Salinas, vamos a seguir fortaleciendo el tema de capacitaciones, el tema de formación, y también buscando alternativas de nuevos productos y cómo llegar a mercados haciendo alianzas. Escuchaba a Arturo, alianzas con los GATS y todo eso. Pero para hacer muchas cosas de esto, tenemos que empezar nuevamente, decíamos en el tema de capacitación, a prepararnos y a preparar a nuestra gente, a preparar a nuestros jóvenes para poder
enfrentar esto? ¿Cómo podemos enfrentar, compas? Primero decimos no caer en desesperación, que va a ser, primero es, no caer en desesperación. Si conocemos y vemos un poco la historia, todos los pueblos han salido y esto hay que fortalecer. Y aquí sí, creo que la historia nos da la razón, que el trabajo organizado o el trabajo en conjunto o haber formado estas redes como ha formado el Salinerito a nivel nacional nos ayuda a tener buenos cimientos y ayuda a enfrentar estas crisis, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que nuestros productores tienen hortalizas, entonces Salinas estaba dedicado solo a transformar materias primas. No, ahora retrocedemos un poco y empecemos también a llegar a los mercados con pequeños productos, no pequeños productos, sino con los productos de estos pequeños socios a través de nuestras tiendas, de entregar directamente productos 100% orgánicos, donde un enfoque o una parte que Salinas ha manejado es el respeto a la naturaleza. Entonces, esto también entraría, es entrar dentro de este nuevo sistema, ¿no? Por algo las cosas pasan, entonces empezar a producir orgánicamente, llegar a cada uno de, bueno, a la mayor cantidad de hogares. Somos casi 8.500 familias a nivel nacional que están formando parte de esta red de Salinas. Evitar ya tanto intermediarios, sino que nuestros socios formar centros de acopio. Esta es la nueva modalidad, formar unos 3, 4 centros de acopio en diferentes partes del país. Llega el producto, lo embalamos y poder llegar directamente a los hogares. Esto, en resumen nuestro, de nuestro desarrollo como Salinas. Y le he dejado un puntito para el final, que compañeros, cuando hablamos de temas asociativos y todo esto, debemos contar y tener líderes que realmente se metan de lleno en estos procesos. Voy a tomar un poquito. De vez en cuando me emociono mucho al nombrar a Padre Antonio. El tema de liderazgo es fundamental dentro de lo que es el desarrollo comunitario. Cuando existen personas que vienen con una mentalidad no de trabajo por una persona, sino un trabajo en conjunto. Cuando miran mucho más allá, hablo de Padre Antonio como un sacerdote, cuando no mira solamente lo que dice en la Biblia, sino que eso lo transforma a hechos, ¿no? Entonces, dentro de nuestras comunidades, como laicos también, buscar y fortalecer este tema de liderazgos en nuestras juventudes, ir creando líderes que realmente vayan a trabajar en desarrollo de la sociedad, vayan a trabajar en desarrollo de las organizaciones, de las comunidades. Entonces, este enfoque es importante dentro de las universidades, dentro de los colegios, crear una conciencia social, que tenemos que ir mucho más allá del tema económico. Entonces,
La grandeza de Salinas no está en los productos que hace y expende, sino en este enfoque de esperanza para un mundo distinto, en el que el dinero es un instrumento de calidad, en el que el dinero es un instrumento de calidad de vida. Trabajamos por la felicidad, no para acumular recursos, sino para crear bienestar y salud en nuestros pobladores. Ese es como un mensaje final del desarrollo y de este proceso del Salinerito. Muchísimas gracias, Vinicio, quien es el director ejecutivo de la FUNORSAL. Agradecerle por sus reflexiones, creo que precisamente se enmarcan desde nuestra línea de trabajo ahora, de divulgación, que se llama de la competencia a la colaboración. Sin lugar a dudas, estamos ahora en una situación mundial en la cual necesitamos reflexionar nuevamente y quizás en esta ocasión profundamente sobre los temas de alternativas al desarrollo y sobre todo al desarrollo comunitario y en especial a este tema de hoy de la articulación de los actores locales al desarrollo local. Le voy a dar la palabra a Cristabel, que tiene algunas preguntas. Por razón del tiempo serán pocas y que quisiera que sean dirigidas, Cristabel, a cada uno de los panelistas del día de hoy, tanto al doctor Arturo Rojas, que es rector de la Universidad Estatal de Bolívar, cuanto a Vinicio Ramírez, director ejecutivo de la FUNORSAL en Salinas de Bolívar. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Vinicio. Hemos recibido algunas preguntas a través de redes, las hemos sintetizado y vamos a hacer alrededor de 3 preguntas para cada uno de ustedes. Señor Arturo, la primera pregunta dirigida para usted es la siguiente. ¿Es la estrategia de cooperativas de trabajo el mejor modelo de desarrollo? ¿Cuál es su consideración? Bueno, como habíamos hecho una exposición bastante amplia de los procesos precisamente de articulación de actores, las cooperativas, sin lugar a duda, son unos actores importantísimos para el desarrollo económico. Por lo tanto, es vital que se pueda contar con ellos en estos procesos, y no solamente con la conformación de cooperativas, ¿no? Están ese otro conjunto, ese otro entramado de actores que son imprescindibles para este tipo de desarrollo. Recogiendo la experiencia que ha manifestado Vinicio sobre el caso Salinas, este sistema cooperativo prácticamente de conformación de microempresas, y hoy que ya lo está acuñando Vinicio, ya no hablemos de microempresa, hablemos de la empresa, ha permitido precisamente hacer un cambio de concepto. La gestión asociada de la que yo hablo precisamente va en ese enfoque de ir articulando ciertos elementos que permitan fortalecer todo ese tejido productivo. Y sin lugar a dudas, la conformación cooperativa es indispensable y muy vital. Afirmar, entonces, en este proceso que el cooperativismo, de cierta manera, en la conceptualidad, implica estos procesos de colaboración. Y ahí, de la competencia a la colaboración, Andrés, interesante el tema, porque no se trata de competir, se trata de colaborar. Y como habíamos visto en la lámina que quedó a lo mejor proyectada ahí, llegar a una articulación implica precisamente transitar por esos estadios, ¿no? La interacción, la cooperación, mire, otro paso subsecuente, la colaboración, para poder tener cimentado precisamente la coordinación y llegar a la articulación. En respuesta a eso, entonces, Cristina, eminentemente la conformación cooperativa es imprescindible para el desarrollo económico. Muchísimas gracias, Arturo, por su respuesta. La siguiente pregunta es alrededor de la soberanía alimentaria y nos preguntan cómo manejar el derecho a la alimentación en el proceso de articulación de actores locales para el desarrollo económico. Muchas gracias nuevamente. Miren, en la soberanía alimentaria, si bien es cierto, existen instituciones que están encargadas de velar por esto, ¿no? Y yo lo había manifestado. No se trata de dejar a una institución
solamente a cargo de ese gran componente. Para eso es precisamente ir configurando este sistema de relaciones conjuntas, ¿no? Existe también competencias desarrolladas a través de los gobiernos autónomos descentralizados que también tienen un fuerte componente en ellos. Tal es el caso del gobierno provincial, ¿verdad? Que tiene la competencia del sector productivo. Entonces, estas situaciones para garantizar la soberanía alimentaria tienen que verse administradas y tienen que verse canalizadas precisamente por lazos de cooperación, donde que haya un beneficio colectivo, donde que haya ese beneficio de coparticipación y de saber escuchar, aprovechar el know-how que cada una de las instituciones tiene, de cada uno de los actores, porque es muy importantísimo no dejar de lado en esta cadena productiva, por ejemplo, a nuestros agricultores, a nuestros productores, a un sistema de comercialización que facilite precisamente y que pueda establecerse en ese mismo concepto de garantizar esa soberanía alimentaria. Entonces, es muy importante poder nuevamente recapitular, irnos de la teoría a la práctica, irnos realmente a generar un sistema de un observatorio, vamos a llamarlo de esa manera, de un observatorio de la economía local, que precisamente vaya enfocado también a fortalecer estos sistemas productivos, que vaya focalizado a hacer un seguimiento, un monitoreo precisamente de los varios sistemas y modelos de producción que existen, especialmente en la provincia de Bolívar, ¿no? Donde que nosotros decimos gozamos de una variedad de pisos climáticos, en donde que la naturaleza ha sido prodigiosa con nosotros. Se produce de todo, pero lastimosamente no ha habido ese aprovechamiento, ha habido una desarticulación, y para garantizar la soberanía alimentaria se requiere entonces estas fases de conocimiento, de la interacción, de la cooperación, de la colaboración, de la coordinación, para finalmente hacer una gestión asociada en beneficio de esta soberanía alimentaria. Muchas gracias, Arturo. Una preguntita más que nos han enviado la audiencia y es, en referencia a la escala de articulación, ¿qué actividades desarrolla la universidad y qué considera importante destacar? Bueno, este es un concepto muy interesante, ¿no? Sobre la escalada de articulación. Y como se había explicado, ¿no? Para llegar precisamente a etapas fortalecidas de articulación, es muy importante, en primer lugar, hacer los acercamientos, el relacionamiento, que se le conoce como interacción. Entonces, es el primer momento que casi todos cumplen al 100%. Siempre hay las mesas de conversación, siempre hay las conversas de diálogo, pero la escalada tiene que verse fortalecida precisamente cuando una vez hecha la interacción, conocido los fines, la misión, la visión que tienen las instituciones, los mismos actores, podamos pasar a otra etapa que se llama la cooperación, en donde que si bien es cierto, en esta cooperación ya se hace un compromiso de activación, de participación, pero todavía no llega a cimentarse bien la objetividad de poder llegar a establecer metas comunes. Aún todavía son conversaciones, son ligeros acercamientos que no logran todavía sostenerse. Por eso es importante ir haciendo paulatinamente cada uno de estos procesos sin descuidar detalles, porque a veces somos muy subjetivos las personas. Las instituciones también actúan bajo sus propios mecanismos, bajo sus propias orientaciones, y prima el egoísmo. Una de las cuestiones importantísimas de destacar es lo que mencionaba nuestro amigo Vinicio, el liderazgo. Instituciones que no tienen liderazgo, que no puedan realmente orientar y dirigir las acciones institucionales y poder tener una visión de conjunto, es lo que hacen a veces entremecer, ¿no? Y hacen y no permiten ese avance hacia esa escalada. Por tanto, la Universidad Estatal de Bolívar en este momento hemos iniciado una nueva gestión y constituye la universidad un punto de desarrollo vital para la provincia de Bolívar. Es decir, nosotros tenemos que convertirnos en ese ente articulador de relacionamiento con las demás organizaciones, con las demás instituciones, con los actores de la sociedad civil, para poder obtener estos niveles de colaboración, para poder establecer convenios de desarrollo mutuo, de convenios de desarrollo que vayan a beneficiar a una sociedad deprimida en nuestra situación y que nosotros
al referirnos a la provincia de Bolívar, no somos tan orgullosos, pues, de aparecer con los indicadores más altos de pobreza, de desnutrición, de analfabetismo, de pobreza extrema. Entonces, ahí es cuando la universidad juega un papel importante en poder sensibilizar hacia los demás actores, que solamente el trabajo conjunto, el trabajo comprometido en esta escalada que se ha mencionado, puede tributar, puede llegar a generar realmente una articulación efectiva y no quedarnos solamente en el concepto, porque mucho discurrimos en el concepto, pero la práctica se nos desvanece. Ahí es importante esta gestión asociada, ahí es importante el papel vital de cada uno de los actores. Y hemos enumerado aquí una cantidad de actores que lamentablemente a veces no logramos unir lazos, no logramos unir esfuerzos y cada quien trabaja de manera aislada. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de ello, recursos existen, se han vertido una cantidad de recursos hacia el agro, se han vertido una cantidad de recursos hacia proyectos, pero estos proyectos no han sido sostenibles realmente, solo han cumplido su ciclo de vida de proyecto y han perdido sostenibilidad. Y es precisamente porque no ha habido el acompañamiento de otros actores. A eso me refiero yo con la escalada, ¿no? Que debemos nosotros ir propiciando precisamente y consolidar muy sostenidamente cada uno de los procesos por los cuales va encaminándose la articulación. Entonces, la Universidad Estatal de Bolívar, repito nuevamente, en esta gestión que nosotros estamos empezando y que, miren, caímos en una situación, inicio la gestión y tuvimos que entrar prácticamente en el confinamiento por la pandemia, pero lo hemos visto como una oportunidad para nosotros y no hemos estado haciendo un trabajo solitario, hemos estado buscando precisamente varias interrelaciones para nosotros también fortalecer nuestro sistema académico, porque no estuvimos totalmente preparados ante esta pandemia, como asimismo no han estado preparadas la mayoría de instituciones. Hemos visto ante esta pandemia una oportunidad, no le hemos visto como desventaja, le hemos visto como una oportunidad de poder relacionarnos y nos hemos podido contactar con otras entidades. En este caso, para aprovechar también la oportunidad a través de este espacio, mire, la Universidad Estatal de Bolívar posee un laboratorio totalmente equipado y adecuado para realizar las pruebas del COVID. Pero todavía nos está faltando esa articulación de las demás instituciones, ya sea por la limitación de recursos que tienen, ya sea por una falta de gestión propia o de empoderamiento institucional. Pero eso es lo que nosotros queremos lograr, que haya esa contribución efectiva para que este laboratorio sea aprovechado en conjunto por las demás organizaciones que tienen la competencia de atender a la salud. Entonces, sí vamos trabajando como respuesta a la pregunta, la Universidad Estatal de Bolívar de a poco va posicionándose y tenemos que ser muy categóricos de que solamente haciendo un trabajo colectivo, avanzando juntos, podemos contribuir al desarrollo social, económico, político, cultural y de todas las dimensiones que se realizan en la universidad. Gracias, Cristina. Gracias, Arturo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Vinicio. El cooperativismo es un tema de alta importancia para el desarrollo económico desde lo local. ¿Cuál es la racionalidad detrás del éxito en Salinas? ¿Cuáles son los valores que permiten esta cultura de participación? ¿Y cómo ha incidido el rol de las mujeres en el cooperativismo en Salinas y en el valor agregado de los productos? Nosotros seguimos apostando por este tema de la asociatividad a través del cooperativismo, que es muy importante, ¿no? El rol de la mujer dentro de Salinas realmente ha sido un eje importante, parte de nuestro desarrollo justamente está basado por todo el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio del sexo débil, dicen algunos, pero creo que no es ningún sexo débil. Un poquito poniendo como historia el trabajo de Salinas para la subsistencia era las minas de sal,
quienes manejaban toda esta economía de trabajo en las minas de sal. Por eso Salinas tiene su nombre, porque existen fuentes de agua salada. Toda la carga económica estaba sobre las mujeres, porque los hombres en su mayoría por su economía tuvieron que salir, migrar a las grandes ciudades. Entonces, para Salinas ha sido muy importante y es importante este tema del trabajo con las mujeres, pero seríamos un poco mentirosos decir que estaba valorado. No ha estado valorado recién en los últimos años que se valora realmente el trabajo y el esfuerzo de las mujeres. Antes muchas mujeres no podían ser líderes por la idiosincrasia propia de la gente rural, de la gente campesina, pero ahora cada vez se va estrechando estos dificultades que han existido dentro de nuestro sistema. Están involucradas el 48% de nuestros líderes, de nuestras lideresas, de administradoras, realmente están siendo manejadas por mujeres en este tema. Y el otro, como digo, nosotros seguimos apostando al tema del cooperativismo, al tema asociativo. Es una fortaleza muy grande, como decía rato, si en el campo un pequeño productor quiere sobresalir por sí solo, no avanza por el tema económico, cómo llego al mercado, incluso las financieras a un pequeño productor que tiene media cuadra de terreno, tiene 2 cuadras de terreno, imposible poder sacar su producto o su economía a flote. Pero si unimos a este pequeño productor con un mediano, con uno de acá, con uno de acá, somos una potencia, digamos, solo como ejemplo, dentro de lo que es la parte láctea, nosotros procesamos casi unos 50, 55 mil litros de leche día, todos transformados en queso. Con este tema de formación de redes podemos exportar grandes volúmenes de cacao. Entonces, por eso para nosotros es importante esta formación de cooperativas, de redes, aunque sí tiene su debilidad. Una empresa privada puede tomar decisiones mucho más rápidas que el tema asociativo o el tema cooperativista, porque muchas de estas cosas tienen que ser pasado o aprobado por los socios. En esto sí todavía seguimos siendo un poco lentos en el tema de toma de decisiones de algunas cosas. Muchas gracias, Vinicio. La siguiente pregunta para ustedes: ¿por qué la experiencia de Salinas no se ha logrado ampliar al resto de la provincia de Bolívar? La pregunta del millón, no solamente a Salinas. Nosotros recibimos alrededor de unas 100 y un poco más organizaciones al año que vienen con esta esperanza de poder realizar en otras parroquias y, ¿por qué no, en la misma provincia? Salinas ha tenido una característica media especial, por eso hablaba del tema del liderazgo. Salinas fue concebida, construida en los años 70, se unió por una necesidad. Si a Salinas llegaba un guerrillero, posiblemente toda la gente se hacía guerrillera.
como gracias a Dios y somos eternamente agradecidos, llegó este sacerdote con esta misión de unir a la gente, de trabajar en cooperativismo. Entonces, cogió desde un inicio, le pudo moldear desde un inicio, digamos así. La gente estaba tan desesperada, tan necesitada, que fue fácil hacer esto. Y este liderazgo y este enfoque y este trabajo permanente ha hecho que tenga esta particularidad. Nosotros mismos vamos a trabajar en otras organizaciones fuera de acá de la provincia y sí nos es difícil. Creo que la constancia de este líder al estar acá presente ha hecho que esto permanezca en el tiempo, al ir formando, como decía al inicio, al formar a nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nos han formado a nosotros con la misma ideología, y ahora nos toca a nosotros, a nuestros hijos, ir formando con esta ideología. Seguramente hay un montón de cosas que se nos viene, pero hay que enfrentar y afrontar con estas mismas decisiones, sin perder este principio que es importante, el tema de cooperativismo, el tema asociativo y el de equidad, igualdad y lo de la solidaridad. Manteniendo esto podemos seguir en adelante. Y para tener en otras comunidades esto es formar líderes que tengan estos principios y estos valores. Si no, puede venir un montón de recursos de ONGs. Aquí podemos pasar todo el tiempo culpando que tal ministerio, que culpando a tal, pero tiene que ser adentro la gente que está en el pueblo quien empodere de estos sistemas. Caso contrario, vendrán muchos recursos, seguiremos hablando de lo mismo y no se podrá lograr. Vinicio, la siguiente pregunta es, ¿cuál debería ser la relación con la institucionalidad y la academia para fortalecer el cooperativismo? Ya, miren, habíamos hablado de aquí para el futuro. Yo creo que debe ser trabajado esto desde el tema teórico a la parte práctica. La academia tiene que vincularse con la sociedad. Nosotros hablamos, principalmente hablo de esto, que alguna vez que esto se pudiera hacer realidad. Hablamos de grandes proyectos que realizan las universidades, pero decimos este proyecto o el desarrollo de este producto no tiene que quedar solo para mi cartón, para poderme graduar. El producto que hace este estudiante con la comunidad tiene que salir ya con registro sanitario, con etiqueta y puesto ya en percha. Ese sería uno de los grandes logros que se puede realizar con la academia. Yo veo que se gasta muchísimos recursos un estudiante para hacer su maestría o para graduarse, estará costando unos $2.500, $7.000 el estudio, pero si esto se le enfoca ya como un producto terminado, que a la organización o a una empresa le va a facilitar, tendríamos un montón de productos puestos en percha. Ese sería, y el trabajo debe ser más enfocado en estos temas, trabajado más con la sociedad, en los barrios, en las organizaciones, en las comunidades. Bien, muchísimas gracias a los dos panelistas. Creo que ha sido muy interesante sus intervenciones, a las reflexiones que se han tratado sobre la articulación de los actores en el desarrollo local. Nuevamente queremos agradecer por parte de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, conformada por una multiplicidad de universidades en el país, en la que promovemos este foro de la competencia a la colaboración. Precisamente hoy más que nunca, en estos tiempos de pandemia, nos ha obligado a repensar esa forma de articulación
entre la colectividad y la sociedad en general, también por supuesto con el Estado. Agradecemos a Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar, por habernos acompañado, por darnos su tiempo. Esta grabación quedará aquí en nuestro Facebook de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, conformada por la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Andina, la Universidad de la SUAY, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que la conforman académicos e investigadores. Y por supuesto también agradecer a Vinicio Ramírez, director ejecutivo de la Fundorsal, con la experiencia directa con los actores locales y todo lo que constituyó el desarrollo de la iniciativa productiva local del Salinerito, que hoy es un ejemplo mundial en las grandes, en los mapas de las iniciativas de economías sociales. El Salinerito no aparece como potencial iniciativa, aparece como un modelo ya probado de muchísimos años, nos ha hablado de los 50 años de existencia desde que se puso la primera semilla, y Vinicio nos ha hecho toda una explicación de ese largo proceso. Así que nuevamente agradecerles a los colegas también del que nos han apoyado, Cristina Acuña de la Escuela Politécnica Nacional, Cristabel Aguirre de la Universidad de la SUAY, y a todos los amigos que nos han escuchado. Muchísimas gracias, y con esto finalizamos la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchísimas gracias. Ponemos nuestra indicación final por Cristina. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. No se te escucha, Cris. Ahí estoy. Gracias a todos. Me sumo a las palabras de Andrés y a toda la comunidad que nos ha estado acompañando la tarde de hoy. La invitamos a estar pendiente de igual forma de los eventos que vamos a continuar generando desde lo que es la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología. Pues nuevamente, gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de asistir a este evento. Muchísimas gracias con todos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.